esta fecha, 10 de enero de 2025, como el día en que iba a tomar protesta tanto Nicolás Maduro, pues también como el presidente de la oposición, Edmundo González. Vamos a iniciar comentando lo que ocurrió el día de ayer. Ustedes habrán visto, todos hemos visto, pues cómo se empezó a difundir de una manera muy, muy importante un supuesto, y vamos a ponerlo así, un supuesto, lo vimos de varias maneras, una detención, un secuestro de María Corina Machado después de que había dado un discurso, uno de los primeros discursos después de que había estado pues en la clandestinidad, decía ella, escondida porque tenía varias órdenes de aprehensión. Y bueno, realmente hubo una campaña mundial muy, muy fuerte y liderada, a mí me parece, por CNN, entre otros medios de comunicación, diciendo que había sido brutalmente o había sido detenida de una forma brutal y que había sido secuestrada por el régimen de Maduro. Y le hicieron eco muchísimos medios de comunicación y también muchos actores a nivel nacional le hicieron aquí, actores políticos le hicieron eco. Estuvimos viendo por varias horas en las redes sociales una gran cantidad de tweets, varios millones de tweets que se emitieron en torno al supuesto secuestro y supuesta detención de María Corina Machado. Y aquí en nuestro país, pues vimos sobre todo a varios integrantes y exintegrantes del Partido Acción Nacional muy, muy movidos, pero también a otros periodistas. Por ejemplo, uno de ellos que a mí me llamó mucho, mucho la atención fue López San Martín, la forma en dirigirse incluso a la presidenta, de que le hacía un enérgico llamado que no podía ser neutral ante lo que se estaba viviendo con el régimen de Nicolás Maduro, pero también hubo otras voces, entre ellas, por ejemplo, la de Mariana Gómez del Campo, que también la vimos muy, muy activa, la senadora López Rabadán, la ex senadora, pero otros actores como los expresidentes que lo hemos visto también, los hemos visto muy activos, el expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada también, pues haciendo todo un show desde mi perspectiva en torno a esta supuesta detención. Y me parece que esta mañana, cuando le han preguntado a la presidenta en Palacio Nacional su posición en torno a esta supuesta detención, secuestro que hubo en torno a esta figura política de la oposición de Venezuela, pues ella lo que ha dicho es que hay que ser cautos, hay que esperar, dijo ella. Ella va a dar una conferencia de prensa durante esta mañana, eso ha señalado la presidenta, y hemos visto también en las redes sociales esta información, en las redes sociales de Corina Machado, en torno a que dará una conferencia de prensa sobre lo que ha sucedido, pero a la par, y me parece una postura pues prudente frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, la presidenta ha sostenido también, y así lo hemos visto, como en la toma de posesión que se está llevando a cabo, pues México está presente con su embajador que tiene directamente allá en Venezuela. Es decir, pues México tomó esa postura de que asistiría el embajador y que no lo retiraría por ningún motivo, y esa es una postura, y también la otra de ser prudentes ante este supuesto secuestro, detención que hubo el día de ayer. Pero, buenos días, Ernesto, ya te estamos escuchando por ahí. Muy buenos días. Perdón, Violeta, que me escuchaste por la tos. Buenos días. La tos, esa fue la tos que te delató. Así es, Violeta, muy buenos días y buenos días a la audiencia también. Pues vaya día de ayer, Violeta, en Venezuela. Es increíble la cantidad de fake news y de una campaña verdaderamente brutal contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra el gobierno de Venezuela, Violeta, que estuvimos viendo.
en las redes sociales y bueno, CNN se convirtió en el campeón, Violeta, de la campaña anti Maduro, ¿no? Sí, Ernesto, por horas estuvo y varias también, pues no sé cómo decirlo, varios, primero CNN a nivel general y luego varias de sus, no sé, repetidoras en los países de América Latina también estuvieron durante horas y horas hablando sobre esta supuesta detención. Y después, Ernesto, pues también varias diarios, varios medios de comunicación ya de algunos países de América Latina, por supuesto, con una posición ideológica pues en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pues también replicaron esta información. Y estábamos diciendo, Ernesto, que aquí estuvo muy activo pues integrantes exintegrantes, ¿no? Del Partido Acción Nacional, muy activos en torno a este supuesto secuestro, detención y haciéndole, Ernesto, un llamado pues muy particular a la presidenta de que no se asistiera a esta toma de posesión por ningún motivo, y no solo eso, pues que ella fijara una postura en torno a este, decían una y otra vez, en torno a este dictador, así lo estuvieron diciendo de manera repetitiva, Ernesto. Así es, Violeta. Tenemos ahí imágenes de CNN que estuvieron también en todos los medios de comunicación que tienen las distintas filiales en cada uno de los países y en sus redes sociales, Violeta, pues tenemos ahí imágenes de CNN que vamos a poner solo como un ejemplo como esas que está usted viendo, pues esta manera de CNN de pues de lanzarse de una manera, pues bueno, verdaderamente uno entiende que puedes tener diferencias o te puede no gustar un gobierno. Nosotros somos muy críticos, por ejemplo, de Donald Trump y claro, seguramente ponemos, hacemos las críticas, pero esta campaña de CNN es verdaderamente tremenda. Esta imagen anterior, si me haces favor de ponerla, mi querido Leonardo, esa imagen, esa de Gabriel Boric, este muchacho de veras es una barbaridad el papel que ha tenido, pues antes queríamos que llegara, ahora queremos que ya se vaya, Gabriel Boric. Y Violeta, tenemos un video precisamente que preparamos a propósito de esto que estás señalando de esta campaña y tanto a nivel desde México y desde otros países y otros medios, tenemos un video de campaña contra Maduro. Y aquí hacemos un recuento de estos medios de comunicación que se la pasaron en una andanada, precisamente lo que está señalando. El diablo es Nicolás Maduro. No dicen nada de Netanyahu y el diablo es Nicolás Maduro que está en Venezuela. Vamos a ver este video, Violeta, y regresamos con la audiencia. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Condenamos categóricamente el atentado criminal perpetrado en el régimen autoritario de Nicolás Maduro en contra de la vida y la libertad de María Corina Machado. Segundo, exigimos el cese inmediato de la represión en contra del pueblo venezolano y de sus dirigentes y la liberación inmediata de los presos políticos. Para tener un poquito más de claridad, agradezco aquí a Gaby Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompañe. Feliz año, Gaby, no nos habíamos visto.
no se puede defender, por más que uno sea de izquierda, lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, sobre todo la manera en la que se está operando por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Porque la izquierda es democrática, es transparente y no hay ni transparencia, y si no hay transparencia, pues ¿cómo podemos confirmar que hay democracia, Gaby? No sé tú cómo lo veas. Así es, Juan. El tema de Venezuela es un tema que supera por mucho cualquier debate ideológico. Es decir, más allá de que Nicolás Maduro se quiera decir como un gobierno de izquierda, la realidad es que es un gobierno profundamente autoritario. Es una dictadura hecha y derecha. ¿De verdad detuvo Maduro a María Corina? ¿De verdad va a detener al ex candidato que compitió con él y afirma haberle ganado con el 70% de los votos? El camino más corto de Maduro para los opositores es y sigue siendo la cárcel, porque también existe el de la muerte. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo hoy lo que parecía impensable, lo que parecía incluso un cálculo político torpe, algo que podía encender a la oposición y terminar de ponerle al mundo en contra. La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a María Corina Machado, la principal figura de la oposición venezolana. Porque en Venezuela hoy, como en muchas ciudades de todo el mundo, nos alzamos para decir basta a la dictadura criminal de Maduro y para exigir que abran las puertas a la libertad, a la democracia y a la ley. La última información que tenemos es que María Corina la acaban de soltar. Muy bien por parte del régimen de Maduro, que se da cuenta que son débiles, porque lo fuerte es ella, es altamente fuerte, y ese pueblo venezolano que está en las calles, que lo que está gritando es libertad. Pero sabemos que una vez que el presidente Trump llegue a la Casa Blanca, el juego para Venezuela se acabó. Es una advertencia que sigue vigente para el régimen de Maduro. Es decir, es un país polarizado, que es lo que hacen los populistas, que dicen que les importa el pueblo y que ellos hablan por el pueblo, pero en realidad mantienen al pueblo peleados unos con otros para ellos obtener las ganancias de esa polarización. Eso es Nicolás Maduro y esos son otros líderes populistas que también han sido dictadores en otros países en el mundo, Álvaro. Hoy Venezuela es un ejemplo. No luchó solo una elección, luchó muchas elecciones, los vimos marchar, los vimos luchar por la democracia. Cada elección, cada candidatura, ustedes la fueron ganando hasta que se llevaron todas las actas que les dieron el triunfo a Edmundo González. Comando con Venezuela informa. María Corina Machado fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban. Estoy bien, estoy segura. Hoy el 9 de enero salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. Ernesto, pues justo cuando estabas haciendo de tos, cuando llegaste, que te escuchamos porque hacías de tos, pues íbamos a comentar de este último video que vimos aquí en esta serie, pues de videitos que nos muestran la posición tanto de derecha como de izquierda, Ernesto. Pero bueno, pues comentemos algunos de estos personajes, pero no dejemos de denunciar que este video también circuló ampliamente, pues donde ella se mostraba que no había sido detenida violentamente, que no estaba presa, que no había sido secuestrada, como escuchamos, sino que estaba ella pues bien y que estaba dando estaba emitiendo esta comunicación. Así es, Violeta. Esta parte, bueno, las campañas, bueno, imagínate poner Margarita Zavala hablando de boletas electorales, que si desaparecieron boletas electorales, Margarita Zavala, la presidenta de Felipe Calderón, la esposa de Felipe Calderón, sí. Mira que hay que tener poca decencia, por decirlo en términos respetuosos,
poca decencia para decir barbaridades, atreverte a decir barbaridades de esta naturaleza, Violeta. Gabriela Cuevas, hablando de la izquierda, Gabriela Cuevas, podrá ser funcionaria, podrá ser del PAN y luego de Morena con López Obrador y luego ya era adversaria de López Obrador y ahora otra vez está allí en Morena. Bueno, Gabriela Cuevas hablando de izquierda, Carlos Loret de Mola, pues ninguna novedad. En fin, hay otros videos, Violeta, que bueno, ya no vamos a saturar a la gente de tanto video en ese sentido, pero sí videos también que así muy melodramáticos de cómo sacaron las boletas que tenían y María Corina Machado eh, fingió que salía del país y entonces con maletas muy elegantes para disfrazar el poder sacar las boletas electorales que eran la prueba del fraude electoral y etcétera, etcétera. Pues bueno, que logró sacarlos con sus maletas en un viaje y el gobierno, la aduana, pues no se dieron cuenta y lograron sacar estas boletas que solo las han visto ellos y no han querido presentarlas, Violeta, pues parte de las enormes campañas, ¿no? Sí, sí, Ernesto, pero algo que hemos insistido aquí en este espacio y que me parece muy, muy importante y que no lo escuchamos prácticamente en estas declaraciones o en estos personajes que hemos visto pues el día de ayer expresarse hablando de una dictadura, pues casi no se dice nada de lo que está de fondo, Ernesto, y que lo insistimos este lunes que inició la semana, insistimos en no dejar de ver lo que hay de fondo y que es en parte, Ernesto, pues los recursos naturales, las riquezas petroleras que hay en Venezuela. Sabemos que en Venezuela están las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, Ernesto, y eso nos parece que es parte de lo que está aquí de Tenemos fondo. por ahí la tabla, Leonardo, por favor, La gráfica. la gráfica, sí, por Sí, favor. sí, está, pues esto me parece que es una de las cuestiones pues que está en disputa y que vimos y lo volvemos a repetir muy activamente en el proceso electoral del 28 de julio del año pasado, cuando se dieron las elecciones, vimos activamente a Elon Musk haciendo el llamado para votar a favor de su candidato de Edmundo González Urrutia y en contra de Nicolás Maduro, pero en el fondo, Ernesto, pues está esta ambición, este interés por quien detenta también estas reservas petroleras, las mayores del mundo, con más de 300 millones de barriles, como lo estamos viendo en esta gráfica. Y lo otro, Ernesto, también la riqueza en términos de oro y de otros minerales que son estratégicos en esta nación. Eso es una de las situaciones que está aquí de fondo. Hemos visto también con un gran interés de expansión por parte de los Estados Unidos hacia territorios donde hay recursos estratégicos y ahora lo vemos más claro ya con todas estas declaraciones de Donald Trump que tomará posesión en unos cuantos días. Y eso, Ernesto, prácticamente no se dice nada al respecto. Sí, sí, Violeta, perdón usted, es muy importante esto que señala Violeta, porque ¿por qué hay tanto interés? Usted recordará después del proceso electoral que se llevó a cabo en Venezuela, subieron ahí también, estábamos en una campaña como la de ahorita, y de pronto un silencio y todo se diluyó, y de pronto resucitaron el tema, resucitaron a Edmundo González, a María Corina Machado, y toda esta forma tan oscura, ¿no? Perniciosa de manejar la información. Vi varios videos, había muchos memes burlándose de María Corina Machado, de cómo aparece y habla así toda, y después ya habla mejor.
es una actuación que da hasta vergüenza eh, ver una situación así, porque pues puedes ser un adversario político, puedes intentar ganar una elección, incluso hasta con estos fraudes que luego se hacen, pero ya ponerte a actuar de esa manera y esa forma en la que desaparece y nadie sabe, es verdaderamente penoso. Como penoso, además, Violeta, me parece Gabriel Boric, el Zelensky, le dicen ahí en Chile, un papel verdaderamente lamentable, haciendo estos videos para CNN, pues ya ni cómo salvarlo, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues sí, nos parece también importante pues hacer un recorrido y qué bueno que se ha hecho un recorrido por todos estos personajes y más, Ernesto, ¿no? Faltarían ahí agregar pues muchos otros personajes que han tenido una posición pues específica en torno a esta tercera toma de posesión, pero no olvidemos que entonces en el fondo están estos intereses pues estratégicos de los Estados Unidos en particular y pues el interés que tiene sobre este recurso que a pesar de que estamos viviendo una transición a nivel mundial, una transición energética, el petróleo sigue teniendo una importancia fundamental pues para todo el desarrollo de las mercancías y toda la producción de las mercancías en el mundo, Ernesto, y en general del funcionamiento y de la vida planetaria. Sigue siendo fundamental el petróleo y aquí eso es lo que se disputa, Ernesto. Claro, hay de fondo pues también un posicionamiento ideológico y político diferente, pero en el fondo pues uno está con el interés de extraer el petróleo y de sacarlo y llevárselo para sí, y pues el otro posicionamiento desde mi perspectiva pues ha tenido una clara posición en torno a que la riqueza petrolera pues es de Venezuela, Ernesto. Sí, y mire, a lo mejor suena así pretencioso, no sé cómo no lo tome, pero créame que lo que está tocando ahorita Violeta y esta tabla, ese es el fondo de Venezuela, la disputa por Venezuela. Joe Biden ha hecho declaraciones al respecto. Donald Trump comentó en una entrevista hace poco más de un año que estaban a punto de tomar Venezuela, pero que lamentablemente había perdido la elección, pero que era importante para Estados Unidos tomar el control del petróleo de Venezuela. Lo dijo así como al estilo Donald Trump, sin anestesia y sin nada. Y bueno, habrá que ver el escenario que puede haber para Venezuela con la llegada también de Donald Trump. Esto se oscureció mucho, pero Violeta, tenemos también la fortuna, recuerdas que Christian Nader no pudo estar en la mesa con Manuel Hernández Borboya porque estaba viajando a Venezuela. Bueno, pues desde Venezuela, hoy por la mañana, Christian Nader nos hizo favor de enviarnos un video para contarnos un poco lo que se está viviendo allá. Así que qué mejor que de viva voz de alguien que está percibiendo los ambientes, lo que sucede allá. Desde fuera vemos mucha tensión, desde adentro dicen, no, es que aquí está más tranquilo, como que el manejo mediático coloca la situación de manera distinta. Así que si te parece, Violeta, vamos a escuchar a Christian y regresamos con la audiencia. Hola, ¿qué tal? Les los saludo desde la capital venezolana, desde suelo caraqueño. Ahora mismo son las 9:07 de la mañana. A horas de que Nicolás Maduro no vuelva a asumir la presidencia en un proceso de reelección tras las elecciones del pasado julio en las que resultó victorioso. Y en este momento en suelo caraqueño se respira una calma, iba a decir tensa, pero no hay tanta tensión realmente.
Hoy casi es un día feriado, hay poca gente en la calle. Ayer pudimos ver muestras de apoyo al chavismo en la capital, muestras esporádicas, pero también, por ejemplo, al oriente principalmente de la urbe, a favor de la oposición. Este espectáculo muy extraño que hizo María Corina Machado, en el que incluso a través de la guerra mediática desde el exterior de Venezuela aseguraban que la habían secuestrado y demás, ¿no? Entonces hay que estar preparados porque esto, obviamente, Venezuela desde hace 22 años, desde el golpe en contra de Hugo Chávez en 2002, vive un proceso de guerra multidimensional, pero especialmente mediática, de demonización, y tratarán de generar un caos, algo muy similar a lo ocurrido en el proceso, durante el proceso electoral, en que posteriormente orquestaron revueltas de laboratorio conocidas por acá como guarimbas, y creo que intentarán montar el mismo escenario. También desde Washington empiezan a mover las piezas a sus títeres regionales, por ejemplo a Nayib Bukele. También ha habido declaraciones por parte del gobierno de Brasilia, el gobierno de Bogotá, pero concretamente, pues bueno, las tradicionales declaraciones de los grupos de la oposición, muchos de ellos en el exilio, amamantados por Washington. Entonces, bueno, por supuesto no se puede descartar absolutamente nada. Recuerdo cuando fueron las elecciones, todos pensábamos que iban a transcurrir en calma, y de hecho las elecciones fueron en total calma. Sin embargo, horas después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declara el triunfo a Nicolás Maduro Moros, inmediatamente se empieza a generar el caos. Un caos que también es ensalzado y maximizado desde el exterior con la guerra de imágenes. Y en este momento, por ejemplo, tenemos el caso en las fronteras venezolanas, tanto las marítimas como las terrestres están siendo resguardadas por, obviamente, los intentos constantes del paramilitarismo extranjero de infiltrarse en suelo venezolano, los actos de sabotaje también en contra de la infraestructura, plantas de energía eléctrica, presas, etcétera, etcétera, por la experiencia que se tiene, ¿no? Desde las elecciones estatales en 2021, pero también en el proceso electoral presidencial de hace unos meses. Por ejemplo, en el estado Táchira es de principal un foco rojo, usualmente debido a que es frontera con Colombia, con el Cúcuta, y porque tradicionalmente ha sido el paso de narcoparamilitarismo en dirección a Venezuela y contra el gobierno venezolano. Pues hasta este momento, hasta esta mañana, todavía no ocurre nada, veremos en algunas horas. Sería lamentable, bueno, obviamente siempre la violencia es lamentable, pero más en un caso en que se ha visto ayer por la noche, por ejemplo, en las zonas del centro de Caracas, al oeste de Caracas, había muestras de apoyo multitudinarias, principalmente en las comunas, a favor del presidente Nicolás Maduro en este nuevo periodo electoral. Entonces, obviamente lo que se quiere generar desde el exterior es un caos constante, que venga acompañado además del tradicional estrangulamiento económico, del cual Venezuela, por cierto, se ha recuperado bastante en los últimos 3 años. Ha habido una mejora en las condiciones económicas, pero justamente Washington tiene la última palabra en cuanto a la guerra económica y, por supuesto, mediática, ¿no? Y además mencionar cómo también el ballet de las ultraderechas en el continente se van alineando, desde México hasta el sol argentino, ¿no? Pasando por gobiernos como el de Milei, los expresidentes en suelo mexicano, pero incluso también esas izquierdas que han resultado nocivas en contra del gobierno venezolano, ¿no? Tenemos el caso brasileiro, otrora el mismo Luis Ignacio Lula da Silva, aliado de Nicolás Maduro Moros en los años, de Hugo Chávez Frías en el año 2000, de pronto cuando retorna a la presidencia después de que estuvo encarcelado injustamente, y que curiosamente Nicolás Maduro Moros fue uno de sus principales apoyos del gobierno de Venezuela para que fuera liberado. Pese a ello, sigue las líneas rojas de Washington, no decide apoyar el proceso en Venezuela, y también se ha convertido en una voz desde que ocurren las elecciones, ¿no? Sumándose a esta campaña de guerra mediática por revelar las actas que se ha explicado en múltiples ocasiones, que prácticamente... Pues Violeta, parte del informe que nos hizo favor Cristian Nader de enviar desde Venezuela, estuve también en contacto, Violeta, con Fernando Buenabat, y sí, ayer Fernando Buenabat estaba en la noche que estábamos en comunicación con Diosdado Cabello, también estaban en una entrevista que les estaban haciendo en Telesur, pero vaya que pues se alteraron
pues los ánimos en las redes sociales y los medios corporativos, Violeta. Sí, Ernesto, pues muy, muy fuerte, decíamos, muchos millones, Ernesto, fueron así el día de ayer de tweets que se estuvieron pues desplegando, emitiendo y sobre todo pues estos aumentaron a partir de la supuesta detención que todavía estábamos revisando ahorita las redes sociales, pues todavía no hay una declaración por parte de Corina Machado en torno a lo que sucedió el día de ayer, Ernesto, pero tampoco hay ninguna evidencia de que haya sido detenida, ¿no? Al contrario, más bien, pues está este video que estuvo circulando. Y ahora, Ernesto, la prensa a nivel mundial que ha dado seguimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues está centrada en la toma de posesión ya de Nicolás Maduro, en el discurso que dio, en las personas que asistieron. Eso es lo que está ahorita transcurriendo y veremos a lo largo del día pues también esta otra toma de posesión que ha dicho Edmundo González Urrutia que se va a llevar a cabo también, Ernesto. Eso será el día, pues será un día largo donde estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo también en este otro sentido. Sí, de hecho han estado circulando ellos varios videos, creo que están en República Dominicana, donde será la toma De eh, posesión. de protesta o toma de quién sabe qué, porque pues en términos legales pues no es presidente de Venezuela, así que pues podrán hacer ceremonias, eventos donde como lo hicieron con Guaidó, Violeta es la versión de Guaidó digamos que nada más que con una persona de la tercera edad, eh, más manejable todavía que Guaidó. Y hay dos situaciones que nos parecen importantes señalar. Una de ellas, Violeta, es pues este video que circuló, déjame lo estoy como ubicando. Es el del cierre de la frontera con Venezuela. Los anuncios que se estuvieron haciendo de distintos mandatarios de opositores a Maduro que están reunidos y que le tomarán protesta a Edmundo González, eh, dijeron que había una sorpresa que iba a sacudir al mundo entero el día de hoy. Y este manejo de este video del que señalabas de María Corina Machado con respecto pues que sale con la voz así, y luego hace el comentario de que se le cayó una bolsa azul, ¿no? Y claro que el comentario pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y se me cayó mi bolsa azul, pero pues ya estamos bien. ¿Qué tiene que ver el comentario de la bolsa azul? Pues algunos mandatarios empezaron a hacer un manejo ahí como encriptado. De hecho, tenemos dos imágenes de Nayib Bukele, que también ha aparecido en escena con respecto de la toma de protesta de Nicolás Maduro, y publica él dos tweets que llaman la atención, Violeta, porque en uno, no, en ninguno escribe texto, solamente pone imágenes, ¿no? En una es la imagen de la bolsa que publica Nayib Bukele en su red social. Si me haces favor de ponerla, Leonardo. Ese es el tweet que publica Nayib Bukele, y después tiene otro segundo tweet donde pone pues otra imagen que tiene que ver con el tiempo, eh, eh, el clima de Venezuela. Si me haces favor de ponerlo, por favor. Igual, es Nayib Bukele 1 y 2. Ese
que incluso algunos medios estuve escuchando, Violeta, qué quería decir Nayib Bukele con Caracas 22 Claro. horas eh, es decir, ¿por qué publicar eso? ¿Qué mensaje es el que quiere enviar Nayib Bukele? Después tiene una entrevista que le hacen, que tenemos el clip que dura unos cuantos segundos, donde Nayib Bukele pues dice esto. Del pueblo venezolano que están en manos del régimen en muchos países del mundo, incluyendo en El Salvador. Bueno, van a tener que caer. El pueblo venezolano no aguanta más, un país que debería ser muy rico, viviendo con salarios de $2 al mes. Y estos anuncios, Violeta, pues que quién sabe, se creó una expectativa de un golpe de Estado que se podría dar y el gobierno de Nicolás Maduro, a través del presidente, del gobernador de Tanchira, hace pues este anuncio donde se confirma que se cierra la frontera, Violeta, se cierra la frontera de Venezuela con Colombia. Antes de pasar el video, no sé si tienes ahí un comentario que hacer con respecto de estos mensajes. No, no, Ernesto, pues realmente lo que tendría que decir ya lo hemos comentado, que aquí pues también además de todo esto que estábamos diciendo, pues hay un proceso organizativo pues muy interesante que se ha llevado a cabo en Venezuela, que se está llevando a cabo y que lo hemos aquí platicado y compartido con Fernando Buen Abad, y que también pues eso es parte de la resistencia que lleva pues muchas décadas haciendo el pueblo venezolano, y que también pues sobre eso hay algunos cuestionamientos muy, muy serios desde parte de los Estados Unidos, Ernesto, pues con esta política intervencionista que tiene, y por supuesto pues que veremos a diferentes mandatarios. Por eso me ha parecido pues muy bien la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero diversos mandatarios pues que están también apoyando esta idea de pues la intervención en algún sentido de los Estados Unidos, digo, no todos, ¿no? Pero una parte de ellos, digo, tendríamos que analizar aparte casos específicos, también no hemos abundado sobre lo que ha declarado el presidente Lula da Silva o también el presidente Gustavo Petro. Hay otros posicionamientos también a un tema aquí que hemos dicho desde varias semanas atrás, y el día lunes insistimos en eso, pues que es un tema que ha generado también cierta polémica, Ernesto, pero por eso insistimos, no podemos analizar lo que está ocurriendo, incluso estas declaraciones que están haciendo estos presidentes, sin ver desde mi perspectiva tres cosas. Habría muchas más: la riqueza petrolera, estos 304,000 millones de barriles, la riqueza minera, el territorio estratégico y el proceso organizativo que está llevando a cabo el pueblo venezolano, Ernesto. Así es, Violeta. Son el punto fundamental, es qué hay detrás, y aquí Violeta le está colocando puntos sustantivos sobre ese respecto, y este es el anuncio del cierre de la frontera de Venezuela con Colombia. Él es Freddy Bernal, gobernador de Táchira, quien confirma el cierre. Vamos a escucharlo. Saludos Venezuela, saludos Táchira. Mucho nos ha costado en esta tierra hermosa tachirense garantizar la seguridad y la paz. Un Estado que durante muchísimos años tuvo bajo el asedio de las bandas paramilitares colombianas. En esta oportunidad tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos y en especial de esta zona de frontera. En ese sentido, hago un llamado a la comprensión de todos los sectores de la sociedad, ganaderos, empresarios, emprendedores y pueblos que circulan normalmente entre Colombia y Venezuela, a que entiendan por qué vamos a ordenar, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, el cierre de la frontera con Colombia desde las 5 de la mañana del día de hoy hasta las 5 de la mañana del día lunes. Tengan ustedes la seguridad que tenemos el control absoluto del Estado y garantizaremos bajo cualquier circunstancia la tranquilidad y la paz de todo el pueblo tachirense.
Pues Violeta, ese es el anuncio. El gobierno de Venezuela ha estado pues muy atento porque pues sí, había una alarma ahí de que se iba a intentar algo y el gobierno de Venezuela pues llegó ya a decir ahí que no, que van a cerrar la frontera, que tienen información de que se va a intentar algo de acciones internacionales, porque el otro punto que nos parece también fundamental, Violeta, es que cómo el manejo mediático coloca imágenes donde pareciera que el movimiento de Corina Machado llegaban miles y millones de gentes y en realidad era un grupo cortísimo que prácticamente podría haber un grupo que en términos de cálculos proporcionales de lo que es en México, pues haga de cuenta que era un grupo que rodeaba el Ángel de la Independencia. Un fracaso resultó también la convocatoria de Corina Machado y de la derecha ahí en Venezuela, y cómo es el manejo, es la importancia, Violeta, de que existan otros medios que pues también le quiten el velo a millones de personas, Violeta, de cómo se han conducido. Creo que eso es muy útil también que esté sucediendo porque colocan imágenes donde hacen un zoom y parece que está lleno de gente, pero a la hora que se hace el zoom out, pues te das cuenta de las realidades, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues también estuvimos viendo esas imágenes que decíamos, bueno, ¿será cuando que ya había acabado el meeting y ya habían transcurrido varias horas después o varios minutos y por eso no hay nadie? También eso, pues era una duda pues que teníamos, pero no, era también cuando se estaba dando el discurso y que se hace pues este zoom out como tú estás señalando y no llegó la gente que ellos esperaban que llegarían también a este llamado, a esta concentración, Ernesto. Ernesto, hay otra cosa muy importante, además de lo que hemos estado comentando, decíamos de las posiciones de los diferentes presidentes de América Latina, sobre todo los presidentes de izquierda, progresistas, pero una cuestión que no ha dejado de insistir, digo, ha tenido una postura específica el presidente Gustavo Petro, es esto que él ha señalado una y otra vez de que no puede haber elecciones libres bajo un bloqueo o bajo varios bloqueos económicos extranjeros. Y también es el caso que se está viviendo en Venezuela, Ernesto, y eso también pues tiene o es otro de los elementos que hay que poner aquí como parte del proceso electoral, pero también como parte de una realidad que está viviendo el pueblo venezolano, un bloqueo brutal por parte también de los Estados Unidos. Sí, ese es un tema también fundamental. Violeta, qué bueno que también lo colocas, el bloqueo de los Estados Unidos contra Venezuela. Recuerde usted, son 950 sanciones económicas contra Venezuela impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso insistimos aquí en que también pues tenemos que colocar el otro lado de la noticia porque es una amplia mayoría en prácticamente la totalidad de los medios corporativos, el control de las redes sociales, pensando en Elon Musk. Violeta, el control de las redes sociales también, pues que es una campaña para generar esta percepción de el dictador, como lo fue en su momento también Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, un peligro para México. Así ha funcionado la derecha toda su existencia. Y es importante que usted, que nos está escuchando, comprenda cómo se han conducido estos medios corporativos y esa es la narrativa que le colocan y que nos colocaron una y otra vez,
generando también estas fobias y odios contra Fidel Castro. Recordarás, Violeta, contra Hugo Chávez. Sí, Ernesto, y por ejemplo, no se nos olvida, porque también dimos un seguimiento pues intenso, cómo se hizo una campaña brutal desde CNN antes pues de que se declarara el impeachment en Brasil, Ernesto, y que después viniera pues la destitución de la presidenta y después el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva, Ernesto. Entonces, pues aquí los medios de comunicación también juegan un papel político sumamente importante en lo que pues ha pasado y sigue pasando en América Latina. Decimos CNN, pero también está todo el poder de Elon Musk. Ese día que se daban, ese 28 de julio, le volvemos a decir, las elecciones, llamó a votar en contra de Nicolás Maduro y abiertamente por el candidato de la oposición. Y todo, pues un poder que sea, o diferentes poderes económicos, mediáticos, y además, pues esto que decimos, este bloqueo brutal que se está viviendo, que también es parte de una acción política, Ernesto. Decir, la situación de Venezuela económicamente es sumamente complicada, sí, pero no se dice que también pues están estas 900 y pico sanciones que han hecho los Estados Unidos hacia el pueblo venezolano, los está asfixiando más y más. Por eso decimos, al igual que cuando hablamos de Cuba, no podemos dejar de hablar de Cuba, o no podemos hablar de Cuba sin mencionar este bloqueo que lleva décadas y décadas por parte de los Estados Unidos. Y acá también no podemos analizar la situación económica o política, perdón, sin ver el petróleo, los minerales, sin ver pues también esta situación de los bloqueos, Ernesto.